¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder compartir con el pueblo salvadoreño acerca de las actividades que hemos tenido en esta época de Navidad y de fin de año. Así es importante hacer esa revisión de las estadísticas para ver la efectividad de los planes y sobre todo el acatamiento importante de la población, porque si la población no colabora, muchos planes pueden haber, director, usted lo sabe mejor que yo, pero no se logran los objetivos, que al final es salvar vidas y que las personas no estén en riesgo. Definitivamente nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil, en este caso Cuerpo de Bomberos, es una de las instituciones que forma parte del Sistema Nacional y que estamos 7/24 al servicio de la población salvadoreña, así que hemos estado empeñados durante toda la Navidad, bueno, desde el 17 de noviembre que lanzamos nuestro plan de fin de año 2022, así que hemos estado empeñados en toda la parte de la prevención, haciendo inspecciones en los lugares en donde se ha comercializado producto pirotécnico. Hemos estado brindando también la respuesta sobre todos los incidentes que hemos tenido. 2 incendios de grandes proporciones, uno en San Bartolo, en una recicladora textil, y el que tuvimos también el 30 de diciembre en el edificio Panadez, en el centro de San Salvador, y luego con distintas emergencias en vehículos, en viviendas, en predios baldíos, en maleza seca, forestales. Así que hemos estado también empeñados en brindar ese auxilio, esa respuesta a la población salvadoreña a quien nos debemos. En cuanto a los incendios, director, ¿ha sido la mayoría por producto pirotécnico que ha sido lanzado a un lugar o descuido en los hogares, sobrecalentamiento de algunas líneas o cuáles han sido como los factores, digamos? Bueno, nosotros tenemos en esta época una diversidad de causas, muchas de ellas son cortocircuitos, como usted muy bien lo apunta. También tenemos muchos incendios en maleza seca, hemos tenido 92 incendios en maleza seca. Son las estadísticas que tenemos desde el 17 de noviembre hasta la madrugada del 1. Estas las consecuencias o las causas por las cuales se nos ha generado son productos pirotécnicos. Hay muchas personas que lanzan productos o le prenden fuego a la basura, también colillas. Entonces es una diversidad de causas que tenemos en cuanto a este tipo de incendios. Gracias a Dios solo tenemos 3 incendios forestales en lo que va. Esto debido a que aún, bueno, todavía tuvimos algunas lluvias el 31 de diciembre, así que eso ayuda a mantener húmeda la vegetación. Sin embargo, ya tenemos registros importantes acerca de los incendios en maleza y forestales, que es la alza, en este caso, por la época hay un cese de la lluvia y luego los vientos, lo que genera en este caso que la vegetación esté seca, esté disponible para que pueda incendiarse. Destacar que siempre sigue siendo el factor humano los responsables de estas emergencias, ya sea de manera intencional o de manera accidental. En nuestro país no hay, digamos, una causa natural que es la que genera los incendios. Muchas veces culpamos al viento de que sea él el que genere los incendios, lo cual es falso en este caso. Ahora, en cuanto a las personas quemadas por productos pirotécnicos, nos decía, lo hablábamos antes de entrar al aire, hay una baja en comparación al año anterior. ¿Es así la estadística? Es así, la verdad es que es un dato importante, súper importante, porque una vida no tiene precio. En este caso, los registros de salud, obviamente me gustaría que Salud diera el dato así exacto, porque son ellos quienes manejan esa información. Nosotros tenemos algún dato, sin embargo, hay muchas personas que se lesionan y que no es precisamente en un incendio, no es precisamente en una emergencia que como bomberos atendemos. Sin embargo, quiero destacar que según datos registrados por Salud hay una reducción importante de personas, de niños quemados. En este caso hay un promedio de más de 90 personas menos en comparación al año pasado. Eso es un dato importante, eso es debido al esfuerzo que como Sistema Nacional de Protección Civil
hemos hecho en divulgar una campaña, en estar pendiente de la respuesta, y gracias a ustedes también los medios de comunicación que nos han permitido poder brindar esta información o transmitir a la población salvadoreña estas recomendaciones. Así que una persona menos es importante. En este caso tenemos más de 90 personas. Eso para nosotros es un logro en donde existe esta reducción importante. Sí se escuchó, por lo menos su servidor le puedo decir que escuchó morteros bastante fuertes y algunos silbadores en la zona de Merliot y Santa Tecla el 31 de diciembre, y algunas personas me comentaban lo mismo en diferentes sectores. Es decir, sí se continúan fabricando morteros o producto que está prohibido y que la gente sabe que no debe de comprar por el daño que le puede provocar. Definitivamente yo también escuché silbadores, también escuché detonaciones importantes. Quiero destacar que la policía, a través de la División de Armas y Explosivos, sin duda brindará un informe sobre los decomisos. Nosotros no tenemos registros de cuánta cantidad de productos pirotécnicos se decomisó, los lugares, los propietarios, los tipos de productos. Serán ellos los que brinden esta información. Sin embargo, quiero destacar que sí, efectivamente, la policía hizo su trabajo y realizó decomisos importantes de producto pirotécnico prohibido. Así que hemos estado haciendo el llamado a no fabricar, a no comercializar y por supuesto no comprar este tipo de productos por las lesiones que esto genera. Hemos estado durante toda esta época haciendo énfasis en la importancia de no ejercer este comercio, de no comprar y de no manipular este tipo de productos. Decíamos las razones. Sin embargo, como usted muy bien lo apunta, hay personas que todavía siguen haciendo este tipo de acciones. Hemos manifestado que denuncien a las personas que están fabricando este tipo de productos, y aprovecho la ocasión que si todavía existe algún comercio en donde muchas veces hay personas que llegan a mediados de enero o más, finalizando enero incluso, haciendo algunas manipulaciones en relación al producto pirotécnico. Si todavía existe personas comercializando producto prohibido, hagan las denuncias. Hemos dicho las alcaldías, la policía, la fiscalía, son las personas, o mejor dicho, son las instituciones a donde se pueden ejercer estas denuncias, y luego pues lo ejecuta a través de un procedimiento el Ministerio de la Defensa. Así que el llamado nuevamente a que si vemos, denunciemos en este caso. Ahora, ¿se puede fabricar el producto prohibido de forma clandestina en una casa sin que la gente se pueda dar cuenta, las autoridades en este caso? Pero si la gente no compra, ya no tendría ningún sentido que esta gente el próximo año, le puedo asegurar que ya no lo fabrican porque no se vende. El problema es que la población sabe que es ilegal, sabe que le puede provocar un daño, va y lo compra por esa mala cultura, digamos, de escuchar más fuerte la detonación, de las luces. No es una forma sana, digamos, de celebrar, porque puede dejar una tragedia. Definitivamente, usted tiene toda la razón del mundo. Si no se comprara el producto, pues no tendría razón de estar fabricando. Las personas que lamentablemente se dedican a esta actividad aún estando prohibida. Entonces el llamado es a no comprar el producto. Si se deja de comprar, sin duda se va a dejar de comercializar, o en este caso de fabricar también este tipo de productos. Nosotros como bomberos hemos estado empeñados incluso antes del plan, porque cerramos el año con 6 incidencias relacionadas a productos pirotécnicos, en donde hubieron en algunos lugares en donde se comercializaba, pero también donde se fabricaba producto pirotécnico. Entonces tenemos 6 incidencias a partir de abril. Sin embargo, hemos estado desde que inició el plan, incluso antes, haciendo inspecciones en todos los lugares en donde está autorizado el comercio, que son las salas de venta, los kioscos y las ventas colectivas, que los lugares los autorizaron obviamente las alcaldías, que la ley permitía. Entonces hicimos más de 40 inspecciones en todos estos lugares, con el objetivo de que se ejecutaran las acciones o las medidas de seguridad que hemos estado haciendo énfasis, en donde hemos recorrido todos estos lugares para verificar que no hubiesen niños dentro de los lugares, que no se estuviese comercializando producto prohibido. Nosotros no encontramos alguna violación a las normativas de productos, o la normativa de que no hubiesen niños,
hemos estado verificando que estuvieran los extintores, que estuvieran los barriles con agua, que estuvieran los rótulos de no fumar, las construcciones, los sistemas eléctricos, en fin, hemos estado haciendo todas estas inspecciones, en este caso de oficio, para poder garantizarle a la población la seguridad y que las personas que se dediquen o que decidieron manipular productos pirotécnicos, pues que estuvieran en lugares en donde tuviesen las medidas mínimas de seguridad para evitar algún incidente, y gracias a Dios lo logramos. No tuvimos en este caso incidencias de incendios en donde se comercializaba producto, en donde teníamos ese registro, esas inspecciones, así que logramos también que no se registraran incidencias en esos lugares, porque la verdad es que la velocidad de propagación de los productos pirotécnicos es muy alta y por ende el riesgo de que hubiesen personas lesionadas también es muy alta. Gracias a Dios no lo tuvimos, y eso también es un logro del esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo en esta divulgación, y obviamente reitero el agradecimiento a ustedes. Ese último incendio también ya no pirotécnico, sino que se registró en una zona céntrica, fue bastante fuerte, director. Definitivamente es digamos, en la época o en el registro que nosotros tenemos del plan de fin de año 2022, fue un incendio de grandes proporciones, sí. Perdón, es un incendio estructural, nosotros tenemos una categorización, es el más alto, en donde era de 3 niveles, se comercializaban textiles, casi un parecido, digamos, al que tuvimos en la zona franca, en vista de que hay mucha tela empacada. Nosotros, para hablar de ese incendio, tuvimos la llamada a las 9:09 de la mañana. Nosotros demoramos un promedio de 40 segundos a 1 minuto para poder tener la unidad en movimiento hacia el lugar. Del cuartel central Santa Anita al centro demoramos un promedio de 5 minutos por el tráfico. Ahí vemos algunas de las imágenes, director, del trabajo realizado. Entonces ahí tenemos la respuesta que hicimos en ese inmueble. Destacar que el primer nivel no se quemó, solo fue el tercero y parte del segundo nivel. A un principio se nos dificultaba el acceso porque queríamos hacer una evaluación de que no hubiese un colapso de los pisos, porque cuando uno está ingresando a un inmueble existe la posibilidad de un colapso del piso y poder tener, en este caso, fatalidades a los bomberos cuando están en labores de extinción. Así que cuando nos cercioramos que podíamos ingresar, pues hicimos en este caso el ataque directo. El objetivo era evitar que se nos propagara al edificio colindante y obviamente al primer nivel. Así que es un incendio en donde destaca una labor extenuante de los bomberos, porque las temperaturas oscilan arriba de los 1000 grados centígrados. El vidrio como tal de nuestras ventanas, para hacer una relación, se derrite a 1000 grados centígrados. Entonces el calor, lo pesado del equipo, en donde oscila arriba de las 50 libras, el equipo de protección personal. Sin embargo, tuvimos todos los recursos necesarios, 30 equipos tácticos, 45 bomberos, 3 motobombas, una cisterna, 2 vehículos de rescate. Tuvimos el apoyo de ANDA con cisternas. En fin, todas las instituciones del sistema, el SEM, Cruz Roja, todos estuvimos empeñados para lograr, en este caso, la extinción. ¿Cuál fue el origen del incendio? Tuvimos el control del incendio a las 11:30. Control significa que el incendio, nosotros decimos, ya no se nos pasa a ningún lado. Sin embargo, la liquidación como tal duramos hasta el 30 de diciembre a las 11:30 de la noche. Wow. Hasta en ese momento pudimos determinar que estaba liquidado. Sin embargo, seguimos vigilando toda la noche del 30 y amanecimos en el incendio, porque suele suceder que cuando tenemos este tipo de productos hay una reignición, le llamamos, hay un calor interno, en este caso en las telas empacadas. Sin embargo, tuvimos y luego pues ya verificamos que no hubo una reignición. Nosotros ya tenemos una hipótesis sobre la causa, la fuente y el lugar donde se originó el incendio. Sin embargo,
estamos ahorita corroborando algunos datos, por eso no podemos dar en este momento la información. Sin embargo, sin duda hoy o mañana tendríamos esa información que estamos corroborando y sin duda cuando la tengamos con mucho gusto la vamos a dar a conocer. Pero estamos ahorita en ese momento, ya tenemos todas las evidencias, pero estamos haciendo los últimos análisis para poder determinar cuál fue la fuente, la causa y el lugar donde se originó el incendio. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos. Hay más preguntas para el director del Cuerpo de Bomberos esta noche. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, director. Hemos hablado de la parte, digamos, principal del Cuerpo de Bomberos, que es el control de la pirotecnia, los incendios que se pueden generar por esto, así como otro tipo de incendio. Ya nos decía la gran cantidad de los que se originan en este periodo, pero también se vio la parte de apoyo a protección civil en los accidentes de tránsito, equipo hidráulico y todo lo que se refiere y en lo que ustedes también son especialistas en atender. Definitivamente tuvimos una incidencia importante en cuanto a los accidentes de tránsito. Nosotros en este plan, pues es un plan con varios ejes en cuanto a la respuesta, en cuanto a todo el dispositivo, y uno de ellos pues precisamente son los accidentes que se generan en los vehículos, en las carreteras, y que obviamente generan o desatan en este caso fatalidades, muchas personas lesionadas, así que hemos estado haciendo énfasis en no mezclar, por ejemplo, las bebidas embriagantes con el volante, al momento de conducir, no tener la distracción del teléfono, las invasiones de carriles, los excesos de velocidad. Así que nosotros también hemos tenido 61, en este caso, incendios también en vehículos, que también es un dato importante, porque hemos hecho las recomendaciones de hacer las revisiones de los vehículos, pero suele pasar, ya sea porque improvisamos al momento de llevar a la revisión de nuestro vehículo. Muchas veces los especialistas, los mecánicos, no son profesionales y hacen algunas conexiones improvisadas, entonces generamos también lo que son los incendios. Así que destacar que hemos tenido desde el 17 de noviembre a la madrugada del 1 de enero también 61 incendios y obviamente el 24 de diciembre tuvimos 2 incendios y el 31 pues gracias a Dios solo tuvimos 1. Así que también tenemos registros importantes o a favor diría en cuanto a las emergencias de los incendios en vehículos. Ahora, ¿fue necesario utilizar equipo hidráulico? Es decir, ¿los accidentes fueron aparatosos o la mayoría fueron choques leves? Porque veía hace algunos días también un caso muy lamentable de una menor de edad que falleció. Pues el padre venía ebrio, quiso manejar y terminó una tragedia como tal. Definitivamente hemos tenido de varios tipos, por así decirlo. Hemos tenido registros de problemas en accidentes vehiculares en donde definitivamente hemos tenido que usar el equipo hidráulico necesario para poder cortar o separar en este caso la persona del vehículo para poder trasladarlo a un centro asistencial a través de las instituciones de socorro. Y han habido accidentes leves, accidentes incluso que no ha habido personas lesionadas, sino más bien solo daños materiales en los vehículos. Sin embargo, como usted lo apuntaba, tuvimos en ese caso, por ejemplo, una niña que falleció, sí. También tuvimos otro en donde una persona en estado de ebriedad comprobado tuvo también que atropellar en este caso a 5 personas en donde también hubo fatalidades. Entonces hemos tenido de todo, hemos tenido accidentes muy leves pero también accidentes graves en donde han existido fatalidades, así que
es muy lamentable que en nuestro país se sigan registrando fatalidades, en este caso a consecuencia de personas irresponsables que conducen su vehículo en estado de ebriedad. Así que hemos estado haciendo el llamado, porque muchas veces incluso el que corre con la mayor parte ni siquiera es la persona que va conduciendo en estado de ebriedad, sino un tercero que no tiene ninguna culpa en este caso. Sin embargo, es el que corre muchas veces con la peor parte. Así que otra vez el llamado, porque los accidentes vehiculares no solo se generan en esta época de vacaciones o en las pausas laborales, sino es el diario vivir. En este caso, muchas personas viajan a sus trabajos o a sus negocios en vehículos y que por ende a diario tenemos este tipo de registro. Sin embargo, hacemos siempre el llamado a ser responsables al momento de conducir. Esa responsabilidad, director, incluye pues obviamente las bebidas alcohólicas, pero también la distracción al volante, porque muchos de los accidentes son provocados por gente que va texteando o lleva una mascota, y eso también es una irresponsabilidad a la hora de tener un vehículo que pesa toneladas, puede provocar la muerte a alguien. Definitivamente, hemos tenido accidentes, obviamente por excesos de velocidad también. Claro, claro. Cuando teníamos las lluvias, a pesar que se sabe que las carreteras están lisas, pues se corren a velocidades mayores a las permitidas, en donde las carreteras están lisas, y obviamente hemos tenido este tipo de accidentes, en este caso por distracciones también, personas que van conduciendo, utilizando el teléfono, van chateando o van viendo alguna información en el móvil, lo cual distrae. A la hora de conducir, segundos, distracciones son causales de estos accidentes, y por ende, como decía, las fatalidades que esto genera por la excesiva velocidad o por la distracción, en este caso por las invasiones de carril de manera irresponsable, el no tener la precaución al momento o también los accidentes que se generan por fallas mecánicas. Así que hemos estado haciendo todas estas recomendaciones. Sin embargo, suele suceder que siempre tenemos este tipo de registro. Como Sistema Nacional de Protección Civil, hemos estado empeñados durante toda la vacación y durante todos los días verificando este tipo de eventualidades, atendiendo también a la población. Así que somos una institución como Cuerpo de Bomberos, en este caso empeñadas en brindar esa seguridad, pero también hemos pedido a la población que colabore, en este caso, en conducir con la debida precaución, en no manejar en estado de ebriedad, en respetar las señales de tránsito, en conducir con los equipos, llámese botiquín, extintor, la llanta, en este caso la herramienta para poder cambiar una llanta. En fin, hemos estado haciendo todas estas recomendaciones. Sin embargo, lamentablemente suelen pasar este tipo de situaciones. Ahora, la situación de lluvias que usted mencionaba tiende a complicar el trabajo de los bomberos en dos sentidos. Uno, pues obviamente lo que puede generar a través de alguna inundación o algo, pero también las calles están muy lisas y hay gente que, ya sea las llantas demasiado lisas, que no le puede agarrar el vehículo y provocar un accidente, pero también mucha gente, el sistema eléctrico o de luces tiende a no revisarlo y se viene a dar cuenta cuando enciende y no le funciona, y eso provocará un accidente. Definitivamente, nosotros hemos estado manifestando durante toda esta vacación o pausa laboral el hecho de hacer las revisiones en el sistema eléctrico respectivas, llevarlo donde un profesional, porque muchas veces toman corriente de un cable, hacen una conexión improvisada y luego tenemos un recalentamiento y por ende un cortocircuito, que son muchas de las causas a la hora de nosotros hacer la inspección del por qué se generan los incendios en los vehículos. En un buen porcentaje resulta que son fallas en el sistema eléctrico, y lamentablemente las causas por cortocircuito en los vehículos es un incendio que se propaga a una velocidad sorprendente. Primero, porque muchas veces se genera yendo en marcha, el viento acelera el proceso, y segundo, porque en cuanto al sistema eléctrico, pues viaja la energía en todo el vehículo, y al momento de que se genere el corto, pues se genera la propagación por todo el cableado eléctrico dentro del vehículo,
Y luego, pues ahí tenemos cueros, tenemos telas sintéticas, forros, hules, etcétera, todo combustible y por qué no decirlo inflamable dentro del vehículo, así que la velocidad de propagación con la cual se pasa, en este caso en los vehículos, pues es sorprendente. Así que hemos estado haciendo el llamado y por ende decir que si tiene el extintor, que debiera de tenerlo, muchas veces... Es exigido por la ley, ¿verdad? Es exigido por la ley, pero muchas veces suele pasar que no lo tienen los conductores, así que hemos estado haciendo énfasis que si se le incendia el vehículo yendo en marcha, la recomendación es salir de la carretera, intentar abrir el capó, si tiene el extintor y si tiene la capacidad, pues extinguir el incendio en este caso, pero la recomendación es llamar al cuerpo de bomberos. Nuestro número de emergencia es el 913 y nosotros, pues a una velocidad muy rápida, nosotros brindamos esta respuesta. Y luego quedarse intentando, si es que tenemos los recursos y la capacidad como para poder extinguirlo, pero muchas veces las personas, tanto en los vehículos o en incendios estructurales, intentan extinguir el incendio con sus medios y muchas veces cuando se enteran de que ya no es posible, hasta entonces nos llaman y muchas veces es la razón por la cual llegamos a los incendios ya propagados. Así que el llamado es que lo primero que se debe hacer es llamar al 913 y nosotros con mucho gusto atendemos la emergencia y luego ver si es posible con nuestros medios o si tenemos la técnica de extinguirlo. Sin embargo, los incendios después de 5 minutos, ese es un promedio, todo dependerá del material combustible que esté, es imposible poder apagarlo con un extintor. O algunas empresas tienen a lo interno pues un sistema hidráulico con mangueras que muchas veces también puede ser posible extinguirlo. Sin embargo, la recomendación es que al haber un incendio llamar al cuerpo de bomberos. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, ¿habían proyecciones de la cantidad de personal y también equipo que iba a ser entregado este año para llegar a una meta que se habían propuesto para la capacidad de respuesta a nivel nacional, así como mejoras también en las instalaciones, en las estaciones de bombero a escala nacional? ¿Qué es lo que se tenía y hacia dónde se llegó en el cierre del año? Bueno, nosotros, el señor presidente Nayib Bukele tomó a bien transformar la institución, y digo transformarla porque, qué buena su pregunta, en el sentido que yo tengo más de 30 años de ser bombero, y me acuerdo yo cuando iniciaba ya por el año 91, en donde estábamos en el proceso de formación en la escuela, y por ejemplo nos decían, miren, estos son los autocontenidos, son los equipos que utilizan los bomberos para poder respirar cuando uno entra en un incendio estructural, por ejemplo el que tuvimos el 30 de diciembre de grandes proporciones, pero me acuerdo que lo teníamos como de museo, era solo un equipo para verlo nada más. Entonces nosotros no teníamos esos equipos, usábamos equipo de protección, tanto casco, capa, pantalones, no teníamos, botas tampoco. Entonces usábamos equipo que nos donaban otros países. Entonces esa ha sido la historia de nuestra institución hasta que llega nuestro presidente Nayib Bukele y decide transformar esta institución. Y digo transformarla porque nosotros contábamos con 300 bomberos operativos. Para nivel nacional. A nivel nacional, entonces, en donde un incendio, estoy haciendo la comparación con el incendio que tuvimos el 30 de diciembre, llegábamos con suerte en 9 bomberos, 10 bomberos y con esos recursos nos tocaba trabajar en esos incendios. Obviamente la respuesta no era la misma. Hoy, por ejemplo, tuvimos de entrada un promedio de 45 bomberos y luego estuvimos haciendo relevos
por el trabajo extenuante que esto genera, estar en un incendio con una carga de 50 libras y si se humedece el equipo, pues eso puede aumentar, estar a una temperatura de más de 1000 grados, en fin, todas las condiciones genera estar haciendo relevos. En aquella época era imposible hacer esto. Entonces, primero porque no teníamos los equipos y segundo, tampoco teníamos lo más importante que es el talento humano. Entonces, nuestra institución de tener 320 bomberos aproximadamente operativos, hemos cerrado el año con 950 bomberos y luego tenemos 300 alumnos que van a entrar en un proceso de formación, así que podemos decir que hemos cerrado en total con 1.250 bomberos operativos, más un respaldo de personal administrativo que tenemos para darle todo el apoyo, valga la redundancia, administrativo a la parte, en este caso, operativo de la respuesta. Así que ese es un dato, digamos, del talento humano. A eso sumarle todas las compras millonarias, quiero destacar que se han hecho por el equipo que se ha comprado. Es que es muy caro. Es muy caro. Decir que muchas personas quieren hacer una relación de qué tan viable es ¿O por qué invertir tanto dinero? ¿Por qué invertir muchas veces tanto dinero? Porque no es rentable si lo vemos desde esa perspectiva con el servicio que se da, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿cuánto cuesta el servicio del cuerpo de bomberos versus lo que se tiene que invertir? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues no es rentable, sino más bien, en este caso para el señor presidente, pues la rentabilidad está en brindarle ese servicio a la población, garantizarle la salud, garantizarle la vida, garantizarle que seamos eficientes, que seamos eficaces a la hora de ir a extinguir un incendio, por ejemplo. Evitar que se nos queme más allá de lo que ya está incendiado cuando nosotros llegamos. Así que esa es la visión y esa es la transformación que nuestro presidente ha tenido. Entonces, decir que hemos comprado todos estos equipos con inversiones millonarias para poder equipar a todos los bomberos. Ahora los bomberos, valga redundancia, tienen botas, por ejemplo. Nosotros, me acuerdo, en nuestra época nunca se nos compró unas botas adecuadas contra incendio y que obviamente usaban muchas veces botas usadas que pues, no nos quedaban los zapatos, eran más grandes que el tamaño de los pies nuestros porque eran equipos donados. Una bota no adecuada puede derretirse con el fuego. Claro, imagínense, usábamos botas de cuero, eso existe el riesgo de que se pueda quemar el bombero porque anda en el fuego definitivamente, entonces no usamos los equipos adecuados. Ahora tenemos los cascos, tenemos nuestras capas, los pantalones, los guantes, las botas, el equipo de protección personal, que eso, por ejemplo, para hacer, yo siempre saco un dato aproximado de unos $16,000. Eso cuesta tener un bombero al frente de un incendio estructural. Imagínense en este que tuvimos, habíamos 45 con ese equipo, hay que sumarle por $16,000, a eso hay que sumarle lo que cuesta una motobomba, que anda oscilando en un promedio más o menos de $800,000 equipada. Entonces, en ese incendio tuvimos 3. Entonces, ¿cuánto cuesta, cuánto es el gasto operativo que se tiene al momento de extinguir un incendio nada más? Y nosotros suele pasar que tenemos 22 incendios diarios. 22. Tal vez no con esa magnitud, pero tenemos ese promedio a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la inversión que se hace al momento de atender? Pero somos una institución que nacimos y estamos siendo transformada con el único objetivo de salvar vidas, de proteger a la población, de protegerle la salud, de protegerle sus bienes. Entonces, ese es el objetivo, ese es el plan, esa es la meta. Y luego, pues cerrando este año con esta transformación, las proyecciones que nosotros tenemos es seguir caminando en pro de seguir mejorando nuestra respuesta, en seguir acercando el servicio del cuerpo de bomberos, porque para poder tener esa respuesta oportuna, para ser eficientes, para ser eficaces, pues es de seguir acercando el servicio a la población, que son las proyecciones que nosotros tenemos para este año también. La capacitación o la escuela para ser bombero también fue fortalecido este año para los aspirantes. Claro, imagínense formar en este caso 950 bomberos
tuvimos que implementar todos los recursos para poder tener estas formaciones para ser bombero. Pues se necesita tener, aparte de todas las condiciones físicas, médicas, psicológicas, tener los equipos y tener el entrenamiento respectivo para poder estar al frente de las llamas y tener esa capacidad también de cuanto al equipamiento de protección, tener las mangueras, tener las motobombas en este caso, tener todos los recursos necesarios, porque nuestras respuestas afines no solo son los incendios. Nosotros ahora vamos y también ejercemos rescate vehicular, atención prehospitalaria, incidentes con materiales peligrosos que gracias a Dios pues son muy reducidos, pero que cuando suelen pasar demandan esa respuesta. Yo solo voy a poner un dato: en una fuga de cloro, en una fuga de amoníaco, por ejemplo, necesitan, por ejemplo, tener 6 parejas, o sea, 6 parejas de bomberos equipados y un equipo nivel A para entrar a hacer un cierre de una válvula, de una fuga de cloro, de una fuga de amoníaco, cuesta un promedio de $1,200 por equipo y solo se puede usar una vez. Ese no es el mismo que se utiliza en los Ese no es el incendios. mismo que se utiliza para entrar en un incendio. Entonces, solo para hacer una referencia del costo que esto tiene, el equipamiento, para poder responder como bomberos. Y luego hacer rescates en altura, que es otro equipo. Cuando vamos a capturar, que ustedes nos llaman, la población nos llama, mire, fíjate que tengo una serpiente en mi casa, eso demanda otro tipo de equipo. En fin, para cada respuesta se utiliza un equipo distinto. No es O el mismo. incendio en maleza también, ¿verdad? Los incendios forestales necesitamos otros recursos, otro equipo, porque ya no podemos llevar la motobomba al cerro, ya no tenemos agua, entonces necesitamos llevar agua en mochilas, necesitamos tener equipos convencionales o equipos tradicionales para poder hacer acciones o ataques directos, ataques indirectos, hacer rondas o líneas de control para poder extinguir los incendios. Entonces demanda otra logística, otro tipo de recursos. Y antes, por ejemplo, los incendios estructurales, perdón, los incendios forestales se nos complicaban porque demanda mucho talento humano para poder hacer esta labor de extinción, y antes subíamos muchas veces con 5 bomberos, con 4 bomberos para poder extinguir un incendio de grandes proporciones. Así que nuestra respuesta se miraba muy limitada, muy reducida, mientras que ahora pues ya tenemos a la disposición de poder tener 100 bomberos, 200 bomberos, 300 bomberos si son necesarios, o más si es posible, para poder empeñarlos en la respuesta de un incendio forestal de grandes proporciones. Esperamos en Dios que no se nos dé, pero que en esta época suele pasar que siempre tenemos, en este caso, incendios de grandes proporciones forestales. Esperemos en Dios que no se nos den y que la población acate la recomendación de no estar tirando colillas, de no estarle prendiendo fuego al bosque, etcétera. Sí hubo una reforma el año pasado que fue aprobada para que el Cuerpo de Bomberos pudiera tener más ingresos por renovaciones o adquisiciones de seguros, director. De la nueva ley me habla usted. Sí. Efectivamente, la nueva ley del Cuerpo de Bomberos entró en vigencia el 27 de diciembre. Sí. Entonces ahora una ley en donde nos convierte en una institución autónoma. Esto es una estrategia del señor presidente Nayib Bukele con el objetivo de seguir en este proceso de transformación. Yo detallaba que el servicio de bomberos es muy caro, ya hacía referencia de algunos costos del equipamiento que esto implica y del talento humano que se requiere para responder. Así que demanda muchos recursos, y en este caso la nueva ley nos va a permitir seguir creciendo, seguir acercando las estaciones de bomberos a la población con el objetivo de ser eficientes, ser eficaces y por ende ser oportunos para con ello poder salvar vidas, evitar que las casas, porque nosotros no dimensionamos qué tan grande o a dónde está la vivienda de la persona. Puede ser la casa más humilde, pero para nosotros esa es su vivienda de la persona y eso es lo que hay que proteger, y muchas veces se encuentra muy distante de las zonas urbanas y por ende necesitamos ir acercando el servicio de bomberos, lo cual esta ley nos va a permitir poder obtener los recursos y poder en este caso brindar un mejor servicio a la población salvadoreña. Muy bien.
Vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, como parte de los cambios a la modernización de la institución, también está mejoras en la infraestructura de las 18 estaciones que se tiene a nivel nacional. Y si mal no recuerdo, está la posibilidad de aumentar esas 18 y pasaron de tener 7 inspectores a 40. Y eso también es un dato relevante. Efectivamente, nosotros en este proceso de transformación, nosotros teníamos 7 inspectores. Con esos 7 nosotros hacíamos el servicio de prevención o de mitigación en cuanto a los incendios, inspeccionar la industria, el comercio, lo cual nosotros no dábamos abasto para poder generar esas inspecciones de prevención, porque si poníamos más en este caso, diezmábamos aún más la respuesta. Entonces estábamos con ese equilibrio por la escasez de recursos que nosotros teníamos. Ahora, pues tuvimos 40 inspectores y ahorita lo hemos sumado a 90. Esto porque también la nueva ley va a permitir que las personas que laboran en las distintas empresas, industrias, tengan mayor supervisión de parte del Cuerpo de Bomberos para poder garantizar en este caso la prevención en cuanto a los incendios o los riesgos que pueden haber en cuanto a la seguridad humana. Así que hemos elevado en este caso los inspectores, pero también las capacitaciones. Nosotros tenemos programas de capacitación en cuanto a la prevención de incendios, a la mitigación, a los primeros auxilios, a la respuesta también, en cuanto a las empresas, a los planes de contingencia que deben tener las empresas de acuerdo al riesgo que ellos tienen. Así que también hemos incrementado a 50 capacitadores para que tengamos en este caso mayor capacidad para poder generar estos servicios. Pero también estamos, como decía, nuestra transformación es integral, no solo es en la respuesta, no solo es en el equipo, también en la parte de la prevención, en la parte de la mitigación y luego también en la parte de la infraestructura, aparte de generar las remodelaciones de las 18 estaciones que actualmente tenemos. Las proyecciones son en seguir creciendo, en seguir construyendo más estaciones y con ello acercar aún más el servicio a la población salvadoreña. Es que ahí está la capacidad de respuesta también, por lógica, entre más lejos están, más tiempo tarda en llegar la unidad. Definitivamente, pero como anteriormente nosotros no teníamos el recurso, las motobombas, los bomberos, entonces menos teníamos la capacidad para poder remodelar estaciones. Ahora que ya tenemos el talento humano, ya tenemos los equipos, ahora debemos de seguir en esta transformación, en seguir construyendo más estaciones y por ende seguir acercando el servicio a la población. Así que esta transformación continúa y por ende ser una institución en donde nuestra capacidad de respuesta sea aún mejor. Usted nos hablaba de los costos en el bloque anterior muy altos para la atención de un solo incendio. ¿Qué hay con aquello de las llamadas falsas al sistema o de broma? Que a veces niños, a veces gente sin escrúpulos se pone a hacer cuando se gasta el recurso, la gente se pone el equipo, se traslada a una emergencia y se gastan recursos en una broma o se deja de atender una emergencia real. Definitivamente, y qué buena pregunta. Yo tengo el dato de que en este año se nos han hecho 386 hasta el 1 de enero. En todo el año 386 veces nos ha llamado a la población y nos ha, en este caso, hecho llamadas falsas. Y 386 veces hemos asistido a su llamada
y hemos gastado en este caso los recursos, y 386 veces también nos hemos alejado de una emergencia real, que eso es lo más importante, porque quizá hubo personas que en el preciso momento también necesitó el servicio de bomberos y nosotros yendo a un lado opuesto de donde en realidad se requería el servicio. Y quiero destacar que este año tuvimos 386 y el año pasado tuvimos solamente 283. Entonces tenemos un aumento. Es por esa razón que yo he estado aprovechando los espacios que ustedes muy amablemente nos dan para poder hacer énfasis, y qué buena su pregunta, en que ya no nos llamen cuando es falso, porque pasan estas dos situaciones. Primero, tenemos un gasto de recursos. Incluso nos dicen, fíjese que es un incendio muy grande, y nosotros decimos, bueno, si es un incendio grande vamos a desplazar 2 unidades, ni siquiera una, sino que muchas veces desplazamos 2, y cuando estamos en el lugar nos damos cuenta que es falso, que no hay nada. Llegamos al punto de la dirección que nos dan y tenemos 2 vehículos, todos los bomberos, todos los recursos, incluso alertados en las estaciones, y puede pasar que haya una persona que esté atrapada en un vehículo, en un accidente de tránsito, y nosotros nos alejamos y obviamente demoramos a un tiempo mayor que el que debiéramos demorar por estar atendiendo una llamada falsa en este caso. Yo he escuchado de algunas ocasiones intentos de decir, bueno, hay que aplicar una multa a esto, hay que sancionar a los padres. Ha habido como varios intentos, pero poco se ha logrado hacer algo concreto para que esto no pase. Más los llamados de conciencia, que si vemos que la estadística va para arriba, pues quizá no está funcionando. ¿No podría haber algún tipo de reforma realmente para que la gente deje de hacer esto? Pues nosotros hemos estado cada vez que ustedes nos han permitido, de verdad, y muchas gracias, estos espacios en hacer este énfasis, en hacer este llamado, en que no nos llamen, porque ya explicaba yo las razones de lo que puede pasar en alejarnos, en gastar los recursos. Incluso en algunos países hay registros en donde los bomberos atendiendo llamadas han volcado por la velocidad, por la premura que llevan, han tenido accidentes de tránsito con las unidades, con las motobombas, y hay incluso registros de bomberos que han fallecido atendiendo una llamada que no es, y eso puede pasar. Podemos tener incluso hasta un accidente y alguna fatalidad de algún bombero porque vamos a atender una emergencia y lo cual resulta que es falsa. Así que hasta eso podemos tener. Así que hemos estado haciendo hincapié, las autoridades deberán considerar definitivamente su pregunta para ver si hubiese algún tipo de sanción a estas personas, porque lo vemos incorrecto, porque podemos evitar en este caso salvar una vida por atender una emergencia que no lo es. También me llama la atención que hay más mujeres en comparación a años anteriores que están interesadas en formar parte del cuerpo de bomberos, algo que alguien podría decir es un trabajo muy pesado, es un trabajo más de hombre. No es así. Definitivamente tenemos un promedio de más de 200 mujeres actualmente en donde tomaron a bien ingresar a esta institución al servicio de la población. La verdad es que, bueno, yo destacaba que tengo más de 30 años y uno se encariña, y el mejor premio que uno puede tener cuando uno está en una institución de servicio es poder salvar una vida, poder ayudarle a evitar que se queme su vivienda, su negocio. Entonces creemos que nosotros venimos en este caso a servir, y nosotros como bomberos desempeñamos esta labor que es exclusiva al servicio de la población salvadoreña. La mujer tiene unas capacidades extraordinarias, tiene una habilidad física como para poder brindar unas ideas, para poder generar esa velocidad al momento que uno está respondiendo, demanda de tener esas características, esa visión de la respuesta, la estrategia. Entonces, en fin, la mujer tiene esas habilidades extraordinarias que muchas veces uno de hombre la verdad no las tiene. Entonces esto mezcla, en este caso el tener la mujer y hombres empeñados en una respuesta, pues se suma y en este caso generamos una respuesta mejor.
Así que qué bueno que en nuestras instituciones tenemos ese talento humano como la mujer, que es sumamente importante a la hora de nosotros generar esta respuesta. Lo hemos visto en las evacuaciones, tener esas habilidades, ese sentir. Muchas veces madres de familia tienen esas características distintas a nosotros los hombres, y que al momento que llegamos o cuando vamos a dar unas capacitaciones, cuando vamos a hacer las inspecciones, tienen esa sensibilidad, esas habilidades finas también de poder identificar un riesgo. En fin, entonces las mujeres las tenemos en las capacitaciones, tenemos en las inspecciones, pero también hay mujeres en la respuesta. Entonces están como diversificadas en todo el servicio que como bomberos damos. Así que un llamado también, vamos a seguir sin duda ingresando más talento humano. Eso le iba a preguntar, si va a haber más convocatorias. A medida vayamos creciendo y vayamos aperturando más estaciones, sin duda alguna vamos a seguir haciendo esas convocatorias para que sigan formando parte de esta institución tan noble al servicio de la población. ¿Cuánto dura más o menos la formación de un bombero, la capacitación para que ya pueda estar integrado? Pues fíjese que nosotros estamos manejando 3 meses, pero quiero destacar que en 3 meses solo formamos las capacidades, para poder responder a un incendio. Son como capacidades muy básicas. Y luego nos quedamos dando como capacitaciones especializadas, llámese materiales peligrosos, porque es un mundo aparte. Saber una clasificación de Naciones Unidas, saber cómo usar un traje nivel A, que demanda estar respirando y en un ambiente externo a la atmósfera, más pareciera uno con un traje de astronauta para hacerse una idea a la hora de responder. Es una especialidad que si uno se equivoca, pues puede tener una fatalidad los bomberos. Demanda de tener condiciones físicas especiales, de salud incluso, para poder entrar a un incidente con materiales peligrosos. Entonces generamos capacidades especiales para eso, capacidades especiales para rescate vehicular, que es otro mundo. Por ejemplo, saber dónde cortar el vehículo, en este caso, por ejemplo, en donde no haya una tubería que alimente una bolsa de aire que aún en el accidente no se ha explotado. Muchas veces a la hora de cortar un vehículo suele pasar que se corta esa tubería y puede haber una explosión y un riesgo para el bombero y para la persona que aún está con vida dentro del vehículo. Entonces es una especialidad aparte. Luego el rescate en altura también demanda otra especialidad, el uso de cuerdas y de equipos para ascender o para descender. En fin, se gradúa como bombero y sigue en un proceso de especialización para poder tener esas capacidades a la hora de responder. Incluso ahora que se nos ha sumado que la población nos llama para capturarle una serpiente, eso también demanda otra habilidad extra, porque hay que saber los tipos de serpientes, claro, si es venenosa, si no es venenosa, o cómo capturarla, y luego pues estos animales los trasladamos a lugares de su hábitat, por así decirlo, en el bosque. Así que el Cuerpo de Bomberos da o brinda un curso especial para la formación, y luego quedamos con formaciones, llamémosle, específicas para las distintas emergencias, porque el Cuerpo de Bomberos ya no solo es aquel camioncito rojo que va con 2 o 3 bomberos a responder, sino que tenemos un abanico de la respuesta. Muy diversificado. Muy bien, director, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias a ustedes por brindarnos estos espacios de poder brindar a la población salvadoreña el qué hacer de esta institución tan noble. Y no quiero aprovechar la oportunidad sin antes desearle también un feliz año nuevo a todo el pueblo salvadoreño, a mis colegas bomberos y a ustedes también por darnos la oportunidad de poder brindar esta información a la población. Igual para ustedes. Gracias por su sintonía, que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.